crónico, recurrente, de más de un mes de duración y generalmente desencadenado por la ingesta. ¿Qué puede presentar el paciente o qué síntomas? Saciedad precoz, ardor, distensión abdominal, eructos, náusea o sensación de pirosis o acidez. Lo que la gente en común llama indigestión. Es un problema común en las consultas externas. Generalmente afecta casi a la mitad de la población, varía de 40% de estos es de origen orgánico y 60% es una dispersia esencial. Ojo con esta clasificación. El 40%, o sea, el mínimo porcentaje de las personas que se quejan de estos síntomas tienen algo al cual le echamos la culpa, bien sea una hernia hiatal, un cáncer gástrico, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteración de los esfínteres esofágicos, y la mayoría es una dispersia funcional, no le encontramos causa orgánica, entonces queda siendo funcional. Quiere decir esto que la mayoría de personas que se quejan de enfermedad ciática es por causa funcional, de funcionamiento de la motilidad gástrica. La etiología, entonces, como les decía, la mayoría es funcional. El segundo en ocupar es la úlcera péptica, que hay una lesión ulcerosa. Esofagitis por reflujo, o sea, que el reflujo haga que el esófago se inflame, que se irrite y que cambie células, convirtiéndose en esófago de Barrett y cáncer de esófago, estómago en un menor porcentaje de grasa. El examen, digamos que golpe estándar para determinar si un paciente tiene causa orgánica de la enfermedad por reflujo es la endoscopia de vías digestivas altas, ¿cierto? Que el POS o el plan de beneficios de salud la entrega en ciertas ocasiones o casos puntuales. Por ejemplo, es como todos los médicos generales estaban enviando endoscopias sin tener en cuenta criterios de Roma o mayores para enviar endoscopia, lo que hicieron ciertas EPS en el país es que no se las autorizan al médico general. Usted, por ejemplo, a una EPS como Sura, actualmente, el día de hoy, le dice tiene criterios mayores o de severidad para una endoscopia y nunca se la han hecho, el médico general no tiene potestad para mandar la endoscopia, lo tiene que enviar al cirujano o al gastroenterólogo y que sea él el que le mande la endoscopia. Porque los médicos estaban haciendo abuso de la solicitud de endoscopias. Ahí me dio como un refugito, mantengo la endoscopia. Además que la literatura dice que generalmente la mitad de las endoscopias que se hacen por esos síntomas son normales. Pues, digamos que no sirven para descartar otras lesiones como reflujo gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica y cáncer, dividido en los porcentajes en los que lo están viendo, pero hay una mitad de los pacientes que quiere decir que la dispersia es funcional y no les van a encontrar origen orgánico, entonces que se estaba perdiendo la plata y pues a la EPS les gusta no perder plata, entonces por eso atrasan un poco más la autorización de endoscopia de los pacientes. ¿Sí? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Perdón, así que son varias, convergen para que el paciente presente esos síntomas, los el destapo y la presentación. Mayor sensibilidad de la mucosa. Hay gente que nace con mayor sensibilidad de la mucosa gástrica. Y lo que es el ácido gástrico, sin ninguna alteración funcional, se le irrita por solo el contacto con el ácido gástrico. Hay otros pacientes que también tienen trastornos motores, o sea, tienen dificultad en la motilidad intestinal. Trastornos psiquiátricos también van asociados, intolerancia alimentaria y casi la mayoría por gastritis o Helicobacter pylori, que es la bacteria pues, que contamina el fondo gástrico, secundaria A, es consumida por los alimentos. Entonces empezamos a hablar primero de la clasificación según la causa, que es lo que produce los síntomas que el paciente va a ir a consultar a ustedes. Dispepsia no investigada. Es un paciente que no se le ha realizado una endoscopia y no existe un diagnóstico. Paciente que ha volteado, que no le han podido hacer endoscopia, que no tiene cómo hacerse una y no sabemos
Entonces, ustedes pueden poner que aún no está investigada la dispepsia para enviarlo al gastroenterólogo y que sea él el que le mande el endoscopio. O si tienen ustedes manera por la EPS del paciente de mandárselo a ustedes. Dispepsia orgánica es la causa, es la dispepsia que ya se ha asociado a si es una úlcera péptica, una úlcera duodenal, que sabemos que tiene una causa orgánica y que se ha diagnosticado a partir de un endoscopio o de algún otro paraclínico, ¿cierto? La dispepsia funcional es cuando, tras realizar endoscopias y otras pruebas, no se le ha determinado una causa y el paciente sigue con los síntomas. Entonces ya saben, no investigada, funcional orgánica. Tipos y clasificaciones según la sintomatología. Entonces, hay varias sintomatologías o varias maneras que el paciente se presenta con nosotros a la consulta externa. Dispepsia tipo reflujo. Tengo una molestia y siento que se me devuelve el ácido hasta la garganta, ¿cierto? O hasta la boca, ¿sí? Yo tuve enfermedad por reflujo gastroesofágico, hice un barro grande, el chisme si les gusta. Hice un barro grande y a mí una vez que el ácido me salió por la nariz. Me desperté con el ácido gástrico en la nariz, entonces pueden haber reflujos tan severos como el que yo tenía, que hice un barro grandísimo, cambian las células del esófago porque ella no tiene por qué estar en contacto con ácido gástrico. Y la dispepsia uno la refiere, tengo reflujo, se me está devolviendo el ácido, ¿cierto? Entonces puede ser desde leve, que usted siente pues el reflujo como hasta severo, que puede ir hasta la nariz. Dispepsia de tipo ulceroso, o sea, ya el síntoma del paciente no es el reflujo, sino el dolor, ¿cierto? El dolor tipo ulceroso o trastornos en la motilidad, que el paciente diga que se inflama, o que tiene diarrea, o que tiene estreñimiento y que se siente muy inflamado todo el marco cólico. ¿Listo? Entonces ya sabemos, o reflujo, o úlcera, que duele, o alteración de la motilidad intestinal. La dispepsia de tipo reflujo, entonces escuchen la clasificación que yo les había hablado primero, es orgánica, no investigada y funcional, ¿cierto? En cualquiera de las tres. Y ustedes en un análisis de un paciente pueden decir paciente con dispepsia no investigada, quien refiere persistencia de síntomas de dispepsia tipo reflujo, ¿sí? Ahí están metiendo la otra clasificación. Reflujo, ulcerosa o por trastornos de la motilidad. Ojo que los pacientes les pueden consultar por las tres. Se me inflama el estómago, me da mucho dolor, principalmente cuando como. ¿Eso es úlcera qué? ¿Ustedes vieron eso? Sí. Que el dolor de la úlcera desde cuando come. Y la otra, la duodenal, que se quita al comer. Y es mayor a las 3 de la mañana. La úlcera gástrica por secreción del ácido gástrico que me inflama y la llaga que tiene el estómago. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la clasificación de dispepsia por reflujo. Eso genera sensación de acidez, que yo les decía, puede ser leve o severa como la mía. Regurgitación del ácido gástrico. ¿Por qué? Porque se dañan los esfínteres esofágicos que no permiten que no permiten en el paciente normal que se devuelva el ácido, ¿cierto? Y esto se da por alteración en la alimentación, por malos hábitos alimenticios, por obesidad, por trastornos de motilidad esofágica. La dispepsia tipo ulcerosa, entonces el paciente presenta otros síntomas, el dolor, epigastral intermitente, generalmente es nocturna, es en la noche o en la madrugada y mejoría con antiácidos, ¿ya? ¿Listo? La dispepsia de tipo funcional, presentan saciedad precoz, distensión postprandial y náuseas y vómitos. Entonces tenemos acá que las tres clasificaciones nos hablan de tres sistemas, parte del sistema digestivo comprometidos. Si yo les digo reflujo, hablamos de esófago, ¿cierto? Y de trastornos del esfínter esofágico y de ahí para arriba. Si les digo ulcerosa, hablamos o de estómago o de duodeno. Y si les digo dispepsia, la alteración de la motilidad puede ser hasta la cámara gástrica, pero también va hasta el colon y el intestino delgado. La etiología, generalmente, así como les hablaba de la hipertensión, ¿recuerdan? Que en donde yo les decía, la mayoría de
hipertensiones son de origen esencial, o sea, porque sí, le dio. Otras son causadas por el helicobacter, el reflujo biliar, síndrome malabsortivo, sobre todo cuando hay alteración en la motilidad, parasitosis por giardia o estrongiloides, pancreatitis crónica y disminución de la motilidad gástrica. Estas últimas, de síndrome malabsortivo para abajo, son de las menos frecuentes. Más frecuentes que es esencial. Que le dio una gastritis, ¿por qué? Que le dio úlcera, ¿por qué? Seguramente es un paciente que nació con la mucosa más sensible al ácido gástrico y al momento hubo una mutación en algún gen, están diciendo, que hace que la mucosa del paciente no reaccione lo mismo o digamos que sea más de maldita calidad para enfrentarse al ácido gástrico, ¿sí? Y eso ya viene pues con la persona desde que nace. ¿Cómo hacemos diagnóstico diferencial de una enfermedad ciopéptica? Es primero saber si es una dispepsia esencial, o sea que por qué, o estamos enfrentados a una úlcera, o es un cáncer de estómago, depende de los grupos etarios, un paciente con 80 años, estamos en algo maligno, o el paciente con litiasis vesicular, una pancreatitis crónica que se pegó, cáncer de páncreas, o una giardia, de acuerdo a las etiologías que vimos. Hay que preguntar también los pacientes que consumen crónicamente AINES o aspirina o algún medicamento como metotrexate, sulfato de hierro, sulfato ferroso, o algún antibiótico. Quien produce muchos síntomas de enfermedad ciopéptica, la claritromicina. Es una enfermedad es un antibiótico supremamente severo para la mucosa gástrica. Todos los pacientes que consumen claritromicina oral presentan eso. Entonces, para que también hagan el interrogatorio del paciente, ¿cierto? ¿Qué factores de riesgo por cada clasificación? Entonces, para la funcional, o sea, la que no encontramos como su origen, trastornos psicológicos o psiquiátricos, ansiedad, depresión, neurosis, estrés crónicos, obesidad. Multifactorial, que se suma también con los trastornos psicológicos, el consumo del café, el tabaco, la obesidad, clases sociales más desfavorecidas porque hacen una alimentación que no es sana, que no es a la hora que es, comer una sola vez al día o 2 veces al día, y el estrés. La úlcera péptica, ocasionada por antiinflamatorios no esteroideos, infección por pylori o consumo de tabaco. Y el cáncer gástrico, desde el año 1994, él se declaró como uno de los carcinógenos de tipo 1, precursor para cáncer gástrico. Por eso en las endoscopias se biopsia y si se ve, se trata. ¿Sí? ¿Con qué se trata? Por allá, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Que no lo veo. Que me estaba diciendo ahora el manejo. Sí. Ay, mira, se desapareció. Lo chequeo. ¿Se llama él? No, ahí está. Ole, no es cosa. ¿Con qué trata? Ya le voy a poner falla. También podemos intercalar, pero inicialmente se la queda con los antibióticos más la inhibidor de bomba protón. Inicialmente podríamos dar el omeprazol, por ejemplo, más la eritromicina y amoxicilina. Se lo perdió. Y en el otro caso, cuando ya es más complicado, podemos tener el antibióticos. Es omeprazol y podríamos usar metronidazol, el mismo claritro y la misma amoxicilina. Se hace un manejo triconjugado o de 4 medicamentos, siempre teniendo un inhibidor de la bomba de protones para el manejo del helicobacter. ¿Sí? Amoxicilina, entonces me preguntaba ahora que si yo puedo cambiarlo por otro del mismo grupo, pero otro medicamento, ¿ya? Y yo los estudios que hizo la Sociedad de Cáncer dicen que tiene que ser amoxicilina a una dosis de 1 gramo cada 12 horas y es un tratamiento que se hace más o menos por 14 días. Inhibidor de la bomba, que si bien sea eso, omeprazol o pantoprazol. Claritromicina, 500 cada 12 horas, también por 14 días. Y que hay un cuarto medicamento que está saliendo de las recomendaciones de ellos, que era el metronidazol, que era 500 miligramos cada 8 horas. Entonces se le hace un manejo triconjugado de antibióticos porque es una bacteria gram negativa, pero
varios factores de estar comiendo en la calle. Es una bacteria que está en los alimentos, generalmente en la sal y los nitratos, pero cualquiera puede tener el Helicobacter acá. Y es ser una precursora del cáncer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues ustedes ya saben, con una adecuada historia clínica, una enfermedad actual completa en donde me dé luces de que el paciente hace cuánto tiene los síntomas, si es una dispepsia funcional, si ha sido investigada, si mejora con los sulfato de magnesio, los antiácidos, si ha tenido endoscopia, si tiene un diagnóstico, si es antes de las comidas, si es después de las comidas, si es durante una madrugada, si todo eso tiene que estar en la enfermedad actual. Y en los antecedentes, obviamente todo lo familiar, los factores de riesgo como consumo de tabaco y alcohol y cómo está consumiendo las comidas. Signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma para una... Hola, Juan Sebastián me quiere decir, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma para una persona que tiene una enfermedad COPD? Cambios en las heces, sangrados, ¿Qué más? pérdida de peso Sí. en los últimos 2 años. La edad mayor de 50 años. 25. 25. 55. Ay, 25 no, yo tengo 26. Y hemorragias, que presenten hemorragias digestivas. Estos son, mírenlos ahí. Profe, sino que pues estaba haciéndole en ese momento una pregunta, cierto que siempre que... Pregúntele a la profe, para eso a mí me pagan, quiero Profe, siempre justificar que eso. siempre que hagamos el tratamiento al paciente con el Helicobacter, tenemos que mandarle la prueba coprológica para ver si sí se radicó. Antes se hacía una endoscopia de control, luego se hace un coprológico para buscar el Helicobacter en las heces. Si no está, Pero tiene que dejar una semana antes de tomar antiácidos. sí, claro. Listo. Síntomas de alarma, que me indican que el paciente puede tener algo grave, y grave es un cáncer, ¿cierto? O una enfermedad terminal. Anorexia, disfagia, que le faltó vómitos, hematemesis, ictericia, anemia, utilización de antiinflamatorios crónicos, no estoy llevando 3 días, que el paciente diga, sí, pues hace meses estoy tomando meloxicam. Antecedentes familiares de cáncer gástrico y antecedentes de cirugía gástrica. Hay un modelo predictivo que hacen para la dispepsia orgánica, que es lo que hicieron las EPS o lo cogieron para saber a quién no va a mandar endoscopia o no autorizársela porque no tiene el puntaje, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, los médicos tienen que hacer ese modelo predictivo y si les da mayor o igual a 7, hacemos una endoscopia. Si no, no tiene signos o no tiene por qué mandarse una endoscopia. Y esto sale de esas variables, que sea un adulto mayor, que sea varón, ya ustedes saben la imperfección, ahora otra vez, mentiras, suave con los hombres, sobrepeso, ritmo de posición normal, cada cosita da un puntaje, ¿cierto? Que hay que preguntarle al paciente, que se tiene que hacer una consulta, si toma AINES más de 2 veces por semana, si el dolor la alivia con la ingesta de medicamentos, si el dolor la alivia con la ingesta de antiácidos, si hay presencia de pirosis, si la pirosis es intensa, si es diaria, si es nocturna y si tiene historia previa de úlcera. Si el puntaje les da mayor o igual a 7, el médico en otras EPS puede enviar la endoscopia. ¿Sí? ¿Qué laboratorio? Estamos hablando solo de endoscopia y hay otros laboratorios, como mencionaba Juan Sebastián ahora. Podemos hacer mano de coprológico, ¿cierto? Para buscar el Helicobacter pylori. Prueba de aliento. Radiología de contraste, la prueba de aliento, ¿sí? Serología, detección de antígeno para buscar el Helicobacter, detección de inmunoglobulinas específicas para el Helicobacter. Entonces, no solo está la endoscopia, también hay una radiología de contraste y cuando son problemas esofágicos también hay otra que es la pH-metría, para saber qué pH se maneja en el esófago para estar asumiendo que el ácido gástrico ya cambió el pH esofágico y estoy en un pH ácido. Aparecen los criterios que ustedes ya conocen, que son los de Roma, ¿se acuerdan? Esos están muy obsoletos, ellos no han actualizado criterios, actualizaron por ahí en el 2008, pero ya no han actualizado más. Se están guiando más por estos valores predictivos que les mostré ahora, pero igual te los muestro, ¿cierto? Criterios de Roma, si no recordamos, son unos criterios que aparecían para la enfermedad pseudopéptica en donde uno más de estos 4 que no tuviera evidencias estructurales pueden, que no hayan tenido
endoscopia, se les podía enviar endoscopia, o es un criterio solo para diagnosticar. Yo puedo decir que tengo una enfermedad cianopéptica si cumplo uno más de los primeros, que no tengo una úlcera, que no tengo una enfermedad de colon, y deben cumplirse por los últimos 3 meses que el paciente refiera y haber comenzado hace mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Miren los criterios que nos sacan como definiciones que dice trastornos que el paciente con enfermedad cianopéptica puede ser clasificado cualquiera de estos: trastornos esofágicos, trastornos gastroduodenales, intestinales, gastrointestinal mediados centralmente, o sea, desde el cerebro, trastornos del esfínter y de la vesícula biliar, trastornos anorrectales, funcionales gastrointestinales de la infancia y funcionales de la adolescencia. Nos quiere decir Roma con esto que no es tan sencillo, que hay muchas otras cosas que pueden estar pasando desde la adolescencia o anorrectal que me altere y me haga presentar un paciente con una enfermedad cianopéptica, no solo desde acá, de los superiores. Trastornos esofágicos, entonces ya habíamos hablado. ¿Cómo se llama esa? Dispepsia de origen esofágico o por reflujo gastroesofágico, ¿sí? O por... El paciente presenta signos de pirosis, dolor torácico, puede presentar disfagia, que no explica que algo esté obstruyendo el estómago, por ejemplo un cáncer, o por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces el dolor es un dolor torácico funcional, una pirosis funcional, una hipersensibilidad por reflujo, puede ser por cualquiera de esas 3 causas que son los trastornos esofágicos. El dolor torácico funcional generalmente de causa del esófago es un dolor retroesternal y la gente dice, siento como si me hubieran pegado un puño detrás del esternón, como un taco, sensación de taco, dice la gente. Sí, obviamente descartando que no hay un infarto. Ustedes no estén diciendo que eso es un infarto, el paciente con T invertida y supradesnivel en el ST en todas las partes. Que tenga otras ausencias de reflujo gastroesofágico o enfermedad o disfagia, que ausencia de todos los síntomas de trastornos de la motilidad gástrica, o sea, que no tenga yo distensión abdominal y todo eso. Deben cumplirse durante los últimos 3 meses para usted decir que es un dolor torácico funcional, o sea, que lo que le está funcionando mal es el esófago, que no tiene buena motilidad y que a veces el dolor por causa del esófago produce un espasmo. El esófago es una víscera hueca. Todas las vísceras huecas hacen cólico, ¿sí o no? El cólico del esófago se llama así. Acá entienden. El esófago por alteraciones hace un espasmo y genera dolor, porque queda como en cólico, para que me entiendan. Pero el dolor es retroesternal y de las características que les mencioné es muy parecido al dolor del infarto, porque el dolor es severo, el paciente se contacta y que se siente como una presión ahí, es la espasmo que está en el esófago. Obviamente hay que descartar el infarto primero. La pirosis funcional, o para diagnosticar según Roma y el 2016 la pirosis funcional, ya es molestias en forma de quemazón o de reflujo gastroesofágico. A pesar del tratamiento antisecretor no mejora, no hay evidencia de que esto sea causa de un reflujo o una enfermedad esofágica, y también ausencia de los síntomas de trastornos en la motilidad intestinal. Los criterios deben cumplirse los últimos 3 meses, como con inicio de los síntomas por lo menos antes. Todos deben cumplirse en los últimos 3 meses y que haya iniciado los síntomas hace 6. Hipersensibilidad por reflujo, síntomas retroesternales, incluyendo ardor del estómago y dolor, endoscopia normal y ausencia de que el esófago sea la causa de los síntomas, que tampoco sea una alteración en la motilidad gastrointestinal, y de que el reflujo gastroesofágico active los síntomas. Que el paciente ya le hayan hecho una pH-metría, que ya tenga una endoscopia y que no tenga algo orgánico y que la pH-metría sea normal. Últimamente los gastroenterólogos son los que están avalados para diagnosticar estas cosas, porque ya el paciente ha tenido que ser tratado con pH-metría, con endoscopia, y el médico general. ¿Nosotros qué hacemos? Enfermedad cianopéptica, miramos si tiene signos de alarma o no, instauramos un manejo y enviamos o mandamos la endoscopia. Miramos si es orgánico funcional y ya lo otro del resto de estudios se encarga el gastroenterólogo.
Ya hablamos de los trastornos esofágicos. Ya. Ahora vamos a hablar de los trastornos gastroduodenales. ¿Sí? Estos trastornos, o sea, del estómago y el duodeno también pueden causar subdiagnóstico, dispepsia funcional. Hay uno que se llama trastorno de la eructación, así aparece en el código CIE, es trastorno de náusea y vómito. Hace náusea y vómito y no tiene ninguna otra causa, y es por un trastorno gastroduodenal y síndrome de rumiación. La dispepsia funcional, como trastorno gastroduodenal, tiene que cumplir esos criterios: saciedad temprana, plenitud postprandial, dolor epigástrico y ardor epigástrico. Ya no estamos hablando del esófago. No, con ese diagnóstico no hay evidencia de una enfermedad estructural, o sea, que sea un cáncer gástrico, o que yo no pueda comer tanto o con plenitud precoz por una masa en el estómago, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que la endoscopia no me tiene que dar nada, o normal. Dispepsia funcional. Hay dos clases de dispepsia funcional, o el dolor epigástrico que la gente refiere, puede ser postprandial o síndrome de dolor epigástrico. El postprandial es que al menos 3 días por semana el paciente presente molestia después de comer, y que saciedad y ese dolor epigástrico la molestia después de los alimentos. Y el dolor epigástrico, síndrome de dolor epigástrico, incluye por lo menos un día a la semana dolor y ardor epigástrico, pero no tiene nada que ver con las comidas. Una vez por semana que ella estaba sentada y no comí nada y me empezó el dolor epigástrico. Y el de distrés postprandial, pues obviamente tiene que ver con la ingestión de alimentos. Aquí les digo, ustedes no se meten a clasificar eso así como lo tiene últimamente la clasificación. Como médicos generales tienen que saber que hay unos síndromes de esofágicos, gastroduodenales, pero el que hace esto es el gastroenterólogo, y después de haber visto la endoscopia, la pH-metría, después de haber mirado si es funcional orgánico. Trastornos de eructación. Esto sí lo puede, pues hay pacientes que le dicen a uno: doctora, es que me siento muy mal porque no puedo evitar eructar en público. El paciente no puede, pues, por educación uno no lo hace, pero es un paciente que tiene algo severo, que se le sale, se llama trastorno de eructación, y hay que mirar cómo está la motilidad intestinal. O trastorno de náusea y vómito, que se le estudia, que por ejemplo los recién nacidos que hacen enfermedad por reflujo o vomitan porque sí. Estos son los que les estaba hablando ahora, las clasificaciones. Esta era la diapositiva donde estaba. ¿Cómo hacen un enfoque diagnóstico de un paciente con enfermedad? ¿Qué necesito yo que ustedes aprendan? Que hay una causa orgánica y una funcional. ¿Qué es una enfermedad COPD? ¿Cuál es la etiología principal? ¿Cómo la van a clasificar? ¿Qué hay que buscar? ¿Cuáles son los signos de alarma en un paciente con enfermedad COPD? ¿Cuál es el gol estándar? ¿O qué pasa si el paciente le dice a ustedes: tengo Helicobacter pylori en la endoscopia que me dice particular? La misma familia que busca uno: tengo Helicobacter pylori, que le puedan mandar el medicamento, ¿cierto? Que le miren si es orgánico funcional, si es lo funcional, si hay algún trastorno psiquiátrico, si hay algún trastorno en la motilidad, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que preguntar es si el paciente sufre o tiene síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico o consumo de AINES en los últimos meses. Si el paciente lo tiene o no lo tiene, entonces hay que preguntarle la edad para saber si tiene signos de gravedad o de alarma, ¿sí? Si no tiene signos de alarma, puede ser una enfermedad digestiva aguda, o digamos que sea algo agudo y que no vaya a ser algo crónico o no se esté presentando crónicamente. Si no tiene síntomas de alarma o signos de alarma, porque no tiene mayoría de edad y los demás que dijimos, hay que mirar la prueba para el Helicobacter, que me puede presentar esos síntomas. ¿Cuál es la prueba para el Helicobacter? Ya lo dijimos, Sebastián. Prueba de aliento. ¿Qué más? Inmunoglobulina en las heces, ¿cierto? ¿Qué más? La biopsia, la endoscopia. Y las pruebas en las heces. Esas son las inmunoglobulinas. Busca la inmunoglobulina. Si lo tiene, se hace con inhibidor de la bomba de protones por 4 semanas. Y si no mejora, se considera repetir la endoscopia. ¿Listo? ¿Sí?
enfoques diagnósticos. Tenemos inhibidores de la bomba, que es el manejo principal, que son ¿cuáles? Los del grupo de los prazoles, ¿cierto? Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, hay de varias generaciones. Entre más letras tenga, más caro es. Contra lansoprazol. Mira, así. Ahora ponen eso y el doctor Amaya vuelve y me llama. Se me habían olvidado de él. Sí. Les vuelve a tocar. Procinéticos, ¿qué hacen los procinéticos? ¿Y de qué clase son? ¿Cuáles son? Metoclopramida, un procinético que hace aumentar la motilidad intestinal. ¿Para que el alimento baje, se devuelva? ¿Listo? De este grupo está la metoclopramida, tabletas de 10 miligramos y gotas de 1 en 1. Plus, ¿cuánto la dosis para un niño? Ustedes que están en séptimo, de los familiares. Una gota por kilo, pero como puede hacer una alteración del sistema piramidal, extrapiramidal y quedar tieso, yo siempre me voy por debajo. Entonces pesa 15 el niño, dele 12, ¿sí? Porque puede estar deshidratadito ahí. Hasta pediatría, fíjense, aquí, una gotita por kilo. Antidepresivos, ¿cuáles sirven, Emily? Fluoxetina. La amitriptilina y la fluoxetina. Se han estudiado. Es por la serotonina, por la recaptación Por la de la serotonina. recaptación, como está de estudioso usted este semestre. No, Fred. Me alegra. Mala. Y erradicar el Helicobacter pylori con el tratamiento que les dije, el triconjugado o el T4. ¿Listo? Hay otros medicamentos que es los inhibidores de la secreción de histamina 2, que ya no se usa. No, porque generan. La ranitidina salió de la tía, la usábamos mucho y la prohibieron la comercialización y el uso de... Profe, la ranitidina, ¿y Hay cuál otro, otro? exacto, simetidina y famotidina, Ese era el que que está reemplazando o haciendo un mecanismo de acción parecido al inhibidor de a lo que hacía la ranitidina. ¿Sí? Listo. ¿Ya? No es una presentación cortita para contarles que hay unas orgánicas funcionales que tienen signos de alarma y cuál es el enfoque que como médico general les deben dar a ustedes, que la mayoría de esto lo hace el gas. ¿Vale? Nos vemos mañana con hepatitis. Ay, que Santiago que quiere que le haga. No.